Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Como cada semana les extiendo una cordial bienvenida y para mí es un gran placer estar con ustedes a través de las Escrituras. Como saben, el objetivo no es solamente brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar primero a sus vidas, para que puedan aprender y luego también enseñar hacia los demás. Obviamente el conocimiento aprendido. Y obviamente, ¿cuál es el objetivo? Edificarnos todos en poder venir a Cristo. Creo que eso lo he repetido y creo que espero, más que todo, que esté dando resultado. Y esa es la idea, el objetivo, que nuestra fe pueda ir creciendo, pueda ir aumentando, de tal manera que nos sintamos más fortalecidos. Como saben, estamos estudiando el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, y ya estamos en la quincena del penúltimo mes del año de noviembre. Nos corresponde la clase del 11 de noviembre al 17 de noviembre. Como saben, estamos estudiando lo que es el manual Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya estamos en el episodio 46, han sido 46 clases, está en orden. Me parece que una clase está por ahí medio extraviada, algunos se perdieron. Espero que me disculpen, pero a veces lo hago la programación, pero a veces también me equivoco. Las programaciones están en orden y de repente por ahí presioné un clip erróneo. Pero lo pueden buscar si hay algún capítulo que les falta por los episodios. De esa manera no se van a perder. Ya están todos ordenaditos, ahí lo pueden ir buscando. Busquen por las fechas o por el episodio si se han perdido algún capítulo. Como saben, estamos entrando al penúltimo también capítulo del libro de Mormón o el penúltimo libro del libro de Mormón, que viene a ser el libro de Éter. Esta semana veremos lo que es una parte del libro de Éter, son como 3 clases me parece, 3 semanas, y luego terminamos con el libro de Moroni, que es el último libro. Así que vamos a empezar la clase. El título de la clase es Rasgat, ese velo de incredulidad. Eso está basado en Éter, capítulo 4, versículo 15, que dice así: He aquí cuando rasguéis ese velo de incredulidad que os hace permanecer en vuestro espantoso estado de iniquidad y dureza de corazón y ceguedad de mente, entonces las cosas grandes y maravillosas que han estado ocultas de vosotros desde el principio del mundo, sí, cuando invoquéis al Padre en mi nombre con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, entonces sabréis que el Padre se ha acordado del convenio que hizo con vuestros padres, oh casa de Israel, oh casa de Israel. Qué bonito versículo, fin del versículo. Bueno, ese es el título, ¿verdad? Rasgad ese velo de la incredulidad. La incredulidad a veces pues es lo que nos ata. Es lo que nos ata a no poder avanzar. Es la incredulidad. Por eso aquí el versículo es bien claro: rasguemos ese velo de la incredulidad. Ese es el tema de la clase. Rasguemos el velo de la incredulidad. Decidámonos ya. Decidámonos creer. Ya dejemos la incredulidad. No podemos seguir teniendo dudas. No podemos seguir titubeando. Tenemos que decidirnos. ¿Sigo a Cristo? ¿Sigo a su iglesia o me voy de la iglesia? No pierdas tiempo, mi amigo. Consejo de amigo, consejo de persona, consejo de un extraño, de un foráneo. Si tienes dudas, decídete y olvídate de las dudas. Y si tus dudas te ganan, pues decídete por las dudas, no hay problema, y apártate de la iglesia. Tienes que tomar una decisión. Es mejor para tu vida. No estés titubeando. La decisión es por eso que puse una imagen, tal como se ve en la diapositiva, que es un barco o una barcaza, que está obviamente que representa lo que se mudaron la familia de Jared. Eso es lo que vamos a ver. Obviamente cruzaron el mar, un mar que es inmenso, como es el Océano Pacífico o el Atlántico, depende por dónde hayan llegado, y obviamente cerrado, sin poder ver la iluminación o la luz. Bueno, y también en el mar, ¿qué vas a ver sin saber dónde vas, a dónde te dirigen? Pero obviamente vamos a ver que es por fe. La gente muchas veces toma decisiones por fe. A veces hay dudas, sí, pero obviamente al dar el paso, ya esas dudas dejan de ser dudas
y se va aclarando. Damos un paso en la oscuridad y obviamente cada paso que vamos dando se va esclareciendo y va apareciendo la luz. Tenemos que tomar esa decisión. No hay otra manera, es la única decisión que tenemos que tomar, así que esperando que tomemos la decisión y rasguemos ya ese velo de incredulidad. No podemos estar titubeando. Hermanito, ¿usted qué opina de que están hablando en contra de la iglesia? Están hablando contra el profeta, que el profeta José Smith, se casó, no se casó, que tuvo hijos, no tuvo hijos, que era un loco, que era un visionario. Mi amigo, decídete. No hay problema si lo es o no lo es. Decídete, haz tu oración, pídele a Dios, mi amigo, con todo el amor, el aprecio. Lo digo de buena manera. Haz tu oración, pídele a Dios que te haga saber si estas cosas son verdaderas y de esa manera toma tu decisión. Si tú sientes que no es verdad, deja la iglesia, mi amigo, no pierdas tiempo. La pregunta que yo te haría es, ok, dejas la iglesia, ¿a dónde te vas a ir? ¿A qué iglesia vas a ir? Dudas, preguntas. No, voy a tomarme un año sabático. Quiere decir, no voy a hacer nada. Bueno, allá tú. Toma la decisión. No, hermano, yo he decidido apartarme de la iglesia y me voy a ir a la iglesia A para no poner nombres. Perfecto. Si te vas a ir a la iglesia, ¿por qué? ¿Porque tú sientes que eso es verdad? Sí, yo siento. Perfecto. No sientas, mi amigo, porque acá también sentiste que era verdad. Entonces, ¿le has preguntado a Dios si esa iglesia A, B o C es verdadera? No, hermano, no le he preguntado a Dios. Entonces, ¿para qué te vas a ir, mi amigo? Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios si es que esa iglesia A, la B o la C es verdadera. Y si es verdadera, pues ándate. No hay problema. La idea es que te sientas bien y seas feliz. Ese es el objetivo. Agradezco a todos los que se suscriben, a todos los que comentan. Gracias por sus comentarios. Espero que les pueda ayudar a estas clases. Espero que veo que de diferentes lugares nos siguen, tanta la gente de Venezuela. Muchas gracias por ello. La gente de Honduras, El Salvador, gracias por ello también. La gente de Chile, la gente de Ecuador, gracias por acompañarnos. La gente de Paraguay, Uruguay también. Gracias América del Sur, América Central y Norteamérica, porque hay varios de Estados Unidos que nos siguen. Les agradezco por ello, así como de Europa, las personas que de habla hispana. Muchas gracias, espero que les gusten los videos y si tienen algunas preguntas pueden hacerlo en los comentarios. No les prometo ni les aseguro que les responderé inmediatamente, pero sí, cuando haya la oportunidad, voy a tratar de darme un tiempo de poderles responder alguna duda, alguna queja o malestar que tenga. Gracias por ello, vamos a seguir con la clase. Esta semana, como ven, estamos ya, entramos al libro de Éter y nos corresponden promedio, casi son 6 hojas, vienen a ser 5 hojas y media más o menos, que vamos a estudiar esta semana. Así que está fácil, está sencillo, un libro delicioso, suave, y no se necesita mucho estudio como para poderse a pensar, meditar. No, es un libro digerible, se llama. Porque es pasable, rápida lectura, así que lo pueden hacer y si se han atrasado pueden ponerse al día de tal manera que obviamente ya estén al tanto. Ok, hacemos un alto, antes de entrar a Éter, hacemos un alto a la historia de Moroni. ¿Se acuerdan? Estábamos viendo la clase pasada lo que era el libro de Mormón. Terminamos el libro de Mormón. Ya Mormón, el profeta Mormón, había fallecido. El alto que hacemos nosotros ahora es porque es para saber del libro de Éter, así se llama Éter, el registro de los jareditas. Toma nota, jareditas, así se llamaba. ¿Tomado de dónde? ¿De dónde sale esto? Es tomado de las 24 planchas encontradas por el pueblo de Limi en los días del rey Mosías. Eso tienes que irte al comienzo, casi cuando termina segunda de Nefi, va a empezar el libro de Mosías. Por ahí más o menos está la historia de esta parte
Y si vas a los videos también tienes que ir ahí y lo narro un poco más. Pero salió que se dan cuenta que el pueblo de Limi, ¿se acuerdan? Quería salir, quería independizarse, quería salir de los lamanitas. Entonces ellos van y encuentran una ciudad tenebrosa, puros huesos, cadáveres, de una ciudad que había sido. Y ahí encontraron 24 planchas. En esas 24 planchas corresponde lo que es el libro de Éter. El libro de Éter. Este encabezado que vamos a ver en el libro de Éter no era para parte del libro de Mormón, por si acaso lo que vemos en el libro de Éter, pero se le agregó. El libro de Éter lleva el nombre del compilador del registro, es decir, es la historia de los jareditas, que ya lo vamos a ver quién es Jared, pero el que lo escribió pues fue Éter, el que los compiló, el que le hizo el resumen, todo, él puso la historia, ¿ok? Entonces entramos al libro de Éter, entendemos que ellos, es por eso que hacemos un lapsus, ¿no? Un pare. ¿Por qué? Porque estábamos viendo la historia de Mormón. Luego vimos, bueno, la historia del profeta Mormón, que ya habían muerto casi todos los nefitas, quedaban solamente los lamanitas. Mormón ya falleció, entonces toma la batuta el Moroni en el libro de Mormón, los últimos capítulos, pero hasta aquí hacemos un alto, un stop. ¿Un stop para qué? Para ver el libro de Éter. Así lo pone Moroni. Moroni lo pone el libro de Éter. Entonces hacemos un alto, ya no corren los años. ¿Por qué? Porque es un retroceso de años, es por eso que hacemos un alto. ¿Ok? Espero que se pueda entender. Ahora, los jareditas, ¿quiénes son los jareditas? Que vamos a explicar. Entendemos que los jareditas llegaron a América Central, promedio, que esa parte que dice, se calcula que ha llegado a América Central, puede ser América del Norte, América del Sur, pero vamos a ponerle América Central. Donde existió su reino, la mayor parte de su residencia en América Central, de ellos vamos a ver, de los jareditas. Las 24 planchas de oro que mencionan aquí en el versículo 2 fueron encontradas por los exploradores de Limi. ¿Quiénes fueron esos exploradores? Fueron enviados al norte para encontrar a Zarahemla. ¿Se acuerdan? Eso está en Mosía, capítulo 8, versículo del 7 al 10. Una vez más, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Vamos a retroceder al libro de Mosía, capítulo 8, donde vemos que hay unos exploradores de Limi que fueron enviados al norte. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando la tierra de Zarahemla para ir ahí. Pues ellos eran, el pueblo de Limi era esclavo de los lamanitas, entonces querían escapar y se querían ir al pueblo de Zarahemla. Pero obviamente pues no había un GPS o GPS, no había un mapa, no había un plano, no sabían dónde. Por lo tanto, ellos al salir, pensando que van a encontrar la tierra de Zarahemla donde serían libres, no fueron libres, sino encontraron la tierra jaredita. Y ahí ellos al buscar, mirar todos los restos que quedaban, pues ellos encontraron las planchas que les estoy mencionando. Ahí encontraron las planchas de oro, las 24 planchas de oro que dice el versículo 2. Hermano, ¿y dónde dice eso? Porque yo ya me olvidé. No hay problema, Mosía capítulo 8, versículo del 7 al 10. Ahora, ¿qué pasó después con esas planchas que encontraron? Cuando el pueblo de Limi finalmente fue liberado de sus captores lamanitas, hay que recordar eso, ellos trajeron las planchas, Limi lo vio, Limi era un buen hombre, lo vio, pero no las pudo traducir. Pues no era el profeta, era un hombre nada más, era un líder, pero no pudo traducir las planchas, por lo tanto no sabía lo que contenían las planchas. Entonces él las guarda y después cuando el pueblo de Limi ya es liberado de los captores lamanitas, porque lo fue en algún momento, huyen a Zarahemla, le dio el registro al rey Mosía. Mira, acá yo tengo estas planchas, no las he podido traducir, no sé qué significan. Tengo unos exploradores que salieron y lo encontraron. A ver, veamos qué contienen estas planchas de oro que se le dio al rey Mosía. Este Mosía tradujo el registro usando el Urim y Tumim. ¿Dónde está eso, hermano? Mosía, capítulo 28, versículos del 11 al 14, por si acaso. Este Mosía lo empieza a traducir, si lo entiende, porque había unas piedras que eran el Urim y Tumim y las pudo traducir. Parece más probable que Moroni que estamos viendo que está terminando el libro de Mormón, haya tomado su compendio, o sea, el resumen que hizo Mosía, de la traducción de Mosía. De lo contrario, habría tenido que traducir todo el registro nuevamente y era más difícil y complicado. Es decir,
A ver, otro paréntesis. Moroni, quien está escribiendo esto, él sabe que se trata del libro de Éter, que Éter fue un líder, por ahora vamos a decir así, un líder que hizo el resumen de la vida de los jareditas y lo guardó en planchas, de las 24 planchas. Eso lo encontraron el grupo de Limi y lo llevó al rey Mosía. El rey Mosía lo traduce, correcto, porque él tiene las piedras y lo traduce. Esa traducción que él tenía ya estaban en las planchas que obviamente recibe Moroni. ¿Se entendió? O sea, en planchas aparte me refiero. Existía, cuando Moroni recibe las planchas que estaba haciendo el resumen mormón, pero aparte ya estaba en la colina, estaban enterradas en el monte Cumora, más planchas que había tenido Mormón, que él había guardado, que todos tenían, y lo había guardado ahí. Entonces solamente el resumen recibe Moroni, pero aparte él también recibe las 24 planchas, eso ya estaban en el cerro escondidas, y el resumen de esas 24 planchas hechas por Mosía son las que lo recibe Moroni. Y de ese resumen él va a hacer otro resumen, algo así para que se entienda. ¿Okay? Espero que les pueda ayudar. ¿Por qué? Porque si él hiciera otro resumen sería muy difícil, muy complicado para él tener dos resúmenes, el resumen de Mosía, que lo hizo, y el resumen de Moroni. No, Moroni parece que, según lo que se ve y según los estudiosos que han visto, parece que coge, es decir, ya lo tradujo Mosía, de ahí yo voy a hacer un resumen y lo voy a poner en el libro de Éter. Ahora, para saber más de este libro, recordaremos en Mosía capítulo 28 lo que dijo el profeta Mormón en Mosía capítulo 28, versículo 19. Él había dicho: y este relato será escrito de aquí en adelante, porque aquí es conveniente que todo el pueblo sepa las cosas que están escritas en este relato. ¿Eso dónde dice? Mosía capítulo 28, versículo 19, fin del versículo. Ahora, el registro de Éter era un registro de un pueblo, de un nuevo pueblo, ¿verdad? Porque hasta el momento solamente se veía nefitas y lamanitas. Pero el registro de Éter era prácticamente el registro de un nuevo pueblo. Y para justificar la autoridad de ese nuevo pueblo, ellos necesitaban pues apegarse a la antigüedad. De modo que la presencia de la historia del origen del mundo era parte de su historia y se relacionaban con su comienzo. Ese comienzo sagrado, que ahorita, si no lo entiendes, no hay problema, ahorita yo te voy a explicar un poquito más. Ese comienzo sagrado los vinculaba con las historias bíblicas de la creación hasta la época de la Torre de Babel. Moroni no quiso repetir lo que ya se sabía. Es decir, en las 24 planchas estaba la historia desde la creación hasta el tiempo de la Torre de Babel. Hermano, pero no dice aquí, sí, Moroni no quiso repetir lo que ya se sabía. Es decir, él se evita porque él ya sabía que eso aparte es historia, ya la conocemos todo. Entonces él viene a hacer repetición y hay que saber cómo estaba Moroni. Moroni está huyendo, no tiene mucho material, etc. Entonces no va a cometer ese error de seguir poniendo otra vez lo que ya se conoce. ¿Okay? Hay que entender que el profeta que escribió este registro, una vez más lo mencionó, fue Éter. Así como su pueblo estaba conectado con la antigüedad, Éter necesitaba rastrear su autoridad hasta la antigüedad. Por lo tanto, tenemos una genealogía de Éter, para ver aquí más o menos, si quieren saber quién es Éter, que se remonta al líder original del pueblo, que viene a ser Jared. Éter, si seguimos la línea genealógica, descendía de Jared. Esta genealogía luego se vincula con el viejo mundo. Eso hay que verlo. ¿Por qué? Porque el buen tiempo vivieron los jareditas en el viejo mundo de donde procedían. A través de la historia del origen, pues, ¿no? Específicamente la Torre de Babel. Ahora, todos ellos llegan a ser uno de los pueblos separados y bendecidos. Tal como ven en la imagen, en la parte izquierda, ven a Babel, que queda en Medio Oriente. Ahí se construyó una torre, obviamente, y hay una flechita ahí, si ustedes lo ven, un camino casi con puntillos.
o demarcado, con puntas, ahí que parece un caminito, todos ellos se dirigen a América. Es más o menos la ruta, ¿verdad? Se presume, no quiere decir que es exacto, pero de ahí se vinieron de Babel. ¿A dónde se vinieron? A América. ¿Ok? De eso trata la vida y la historia de los jareditas, si es que queremos saber un poco más. Ahora, en el versículo 33, es decir, Éter hace su genealogía hasta Jared, el que vino de la torre de Babel, para que queden claro, ¿verdad? Éter hace su genealogía hasta Jared. ¿Por qué? Porque de repente estamos preguntando, ¿y quién es Jared, hermano? Bueno, pues un descendiente de Jared. Ese es Éter, ¿no? El autor que lleva el libro. La historia de la Torre de Babel es la conexión esencial entre los jareditas y el viejo mundo. Su autoridad para convertirse en un pueblo y llevar consigo las bendiciones de Dios tiene su origen en ese momento. Al comprender que habría una separación de pueblos por venir, Jared le ordena a su hermano, aparentemente el profeta era su hermano, que ore para que no se separen a causa del idioma, ¿no? Parece que se entendieron, obviamente ellos van a saber ya que iba a venir una confusión de lenguas. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que hace Jared? Le dice a su hermano, intercede pues, por favor, ora para que no nos separemos, ¿verdad? Porque nos vamos a separar, se están separando las familias, de repente tú empiezas a hablar otro idioma, yo otro idioma, y nos separamos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a entender, pues no hay traductor de Google, no hay nada. Entonces, sí que no nos queda otra alternativa. La alternativa es que sigamos unidos y para eso pídele a Dios. Ora, pues tú eres el profeta, tus oraciones son escuchadas. Queremos seguir conservando el idioma, nuestra identidad y por lo tanto nuestra herencia. No obstante, siguen estando separados. Serán divididos y trasladados a una nueva ubicación. Eso indica, no importa, vamos a estar aquí juntos, nosotros como familia, todos los que el Señor crea conveniente, para que no separen nuestro idioma pero nos vamos a mudar de aquí también. ¿Okay? Ese era el propósito. Parte del nombre del hermano de Jared, según el versículo 35 que se menciona, aparece en el libro de Mormón. Llamaron el nombre del lugar Moriancumer. ¿Por qué? Porque se menciona siempre al hermano de Jared. Hermano, ¿y quién es el hermano de Jared? Bueno, ya lo menciona el nombre, Moriancumer. Eso dice Éter, capítulo 2, versículo 13. Ya lo está diciendo ahí el nombre para, si es que se cansan tanto de decir el hermano Jared, podemos decir Moriancumer. Ahora, no se hace ninguna conexión con el hermano de Jared en ese versículo, en el versículo 13, pero el profeta José Smith, por si acaso, ¿cómo se llega a enterar uno? El profeta José Smith reveló en una ocasión el nombre de la siguiente manera del hermano de Jared. Si tienen dudas, si no sabían, les cuento lo que sucedió. Esto es parte de la historia de la iglesia, que está narrado por lo que es el profeta José Smith, que mientras residía en Kirtland, al elder Reynolds Cahun le nació un hijo. Cuando residía en Kirtland, el elder Reynolds Cahun le nació un hijo. Un día, cuando el presidente Joseph Smith o José Smith pasaba frente a su puerta, llamó el elder Reynolds, lo llamó al profeta y le pidió que bendijera y le pusiera nombre a su hijo. ¿Te imaginas? Has tenido un hijo reciente y estás pensando en el nombre, pero justo pasa el profeta y crees tú en las bendiciones. Pues yo le pongo el nombre. Venga para acá, profeta, presidente Smith o presidente José Smith, o como lo llaman en ese momento, entonces le puede dar una bendición a mi hijo y la bendición es, bueno, como bendición de todo niño y ponerle un nombre, lo que se acostumbra en la iglesia, ¿verdad? Llamó, lo bendijo para que le bendijera y le pusiera un nombre. José lo hizo, profeta José, y le dio al niño el nombre de Maonri Moriancumer. Maonri Moriancumer. Cuando hubo terminada la bendición, colocó al niño en la cama y volviéndose hacia el elder Cahun, dijo, esto es lo que dijo José Smith, dijo, el nombre que le he dado a su hijo es el nombre del hermano de Jared.
el Señor acaba de mostrar o revelármelo. El elder William Cahun, que estaba de pie cerca, escuchó al profeta hacer esta declaración a su padre. Y esta fue la primera vez que se conoció el nombre del hermano de Jared en la iglesia en esta dispensación. Qué bonita historia, ¿verdad? Qué bonito saber de cómo se va revelando los nombres que aparecen en misterio en las escrituras, y de esa manera, pues cuando uno tiene un profeta, se puede venir la revelación. O sea, el mismo profeta se queda un poco asombrado, ¿verdad? No sabía que era el nombre, pero él sintió el espíritu, puso el nombre y luego él explicó que así se llama el hermano, o se llamaba el hermano de Jared. Qué bonito nombre para llevarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a saber quién fue el hermano de Jared. La relación de Mahonri con Jared es igualmente interesante. Jared pudo haber sido el hermano mayor porque la genealogía registrada pasó por él, pero claramente el líder espiritual de los dos era Mahonri. La parte espiritual, no te olvides lo que estoy hablando, la parte espiritual era Mahonri aparentemente. Correcto, eran hermanos, pero en la parte espiritual, o el líder espiritual de los dos era Mahonri. Jared acude continuamente a su hermano cada vez que necesita algo del Señor. Obviamente, si tienes al hermano profeta, pues recurres, ¿no? Ayúdame. Y parece que se llevan bien los hermanos. El resultado de la confusión de lenguas en la Torre de Babel fue la dispersión de los pueblos y que existan más naciones. Entonces, obviamente, todos estaban acumulando, todos estaban cercas, y de esa manera iba a ser más difícil el poder crecer. Entonces, el Señor, obviamente, hace que ocurra la diferencia de lenguajes o la aparición de lenguajes. En este caso, va a aparecer las naciones. Y de esa manera, pues, obviamente, iba a crecer, ¿no? Iba a crecer, iba a existir más naciones. Para los jareditas esto indicó claramente una separación de pueblos. No solo estaban separados por su idioma, sino que obtuvieron una promesa de que estarían aún más separados al recibir una nueva tierra. Se les ordenó, al pueblo jaredita, se les ordenó reunir familias y rebaños. Se estaban trasladando a un pueblo entero. Hay una pista de a dónde fueron. La primera indicación es que el Señor les dice que se dirijan, versículo 42, que se dirijan al norte. Es lo que dice el versículo 42. Por lo tanto, dirigirse al norte los pondrá en un curso hacia 3 posibles lugares de agua: el Mar Negro, el Mar Caspio o el Mediterráneo. Cualquiera de esos fueron. Por lo tanto, dirigirse al norte los pondría a esos lugares. No olvidemos que esto ocurre en el viejo continente. Al final del versículo 43, el Señor le da una gran bendición. Así obraré contigo, dice el versículo 43, porque me has suplicado todo este largo tiempo. Nos debemos preguntar, ¿obtenemos respuestas a las oraciones? Si no, quizás no estamos pagando el precio. ¿Ofrecemos algunas palabras trilladas y frases gastadas? ¿O hablamos íntimamente con el Señor? ¿Oramos de vez en cuando o nuestras oraciones son frecuentes y constantes? Cuando oras, ¿solo hablamos o también escuchamos? Tomemos tiempo para orar y seamos líderes, seamos oidores también. Paguemos el precio de la relación para recibir la bendición. Ahora, en el capítulo anterior en el capítulo 1, aprendimos de 2 nombres, Jared y el hermano de Jared. Ahora vemos el nombre de Jared constantemente y con la misma consistencia. No se menciona el nombre para el hermano de Jared. Sin embargo, está claro que el hermano de Jared es el profeta, es decir, el espiritual es el hermano de Jared. Esta información sugiere que Jared, entonces, ¿quién era? Es el líder del clan, el jefe reconocido de la familia y de los grupos de familias. Su hermano funciona como el profeta, aunque a menudo asociamos al líder y al profeta como la misma persona. Eso no siempre fue el caso en el mundo antiguo. Era frecuente en el Antiguo Testamento que hubiera un líder reconocido, un rey durante la época de la realeza hebrea,
y luego un consejero que sería el capaz de ver, el capaz de discernir la voluntad de Dios. Esa parece ser la relación que vemos entre Jared, su hermano, y la gente que forma su comunidad. Ahora, más adelante veremos que esta comunidad se identificarán con la persona que las establezca como un nuevo pueblo. Es por eso que se les llama jareditas. De ahí proviene el nombre. Mientras estos nuevos jareditas se preparan para viajar, reúnen lo que necesitarán para el viaje. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iban a viajar. Se nos dice que recogieron peces para guardarlos en una embarcación de modo que pudieran llevar pescado con ellos, dice el versículo 2. El versículo 2 dice eso. Pescado, obviamente, tenían que cazar, o retener, o pescar peces. Eso era la travesía jarerita que veremos luego. Todo eso tomó 344 días en barcos, que eran cualquier cosa menos barcos de pesca. Es terrible, 344 días, imagínense en un barco. Aparentemente estos peces, así como las aves, que fueron traídos como fuente de alimento para el largo viaje. Todavía no se nos ha dicho que llegaron a una costa o que se les ordenó construir embarcaciones. El punto de estos versículos es la preparación del viaje, no es el momento preciso de sus viajes. Los versículos 4 y 5 mencionan que el Señor se apareció al hermano de Jared en una nube, dice el versículo 4 y el versículo 5. Vemos que Dios guió al pueblo de Jared a través del desierto hasta el lugar donde construyeron barcas, en las cuales cruzaron muchas aguas. Ahora, prestemos atención, los jareditas hicieron barcazas en dos ocasiones distintas. Al salir del valle de Nimrod, llegaron a un lugar de agua que no era lo mismo que el océano, que se describe como el gran mar que separa las aguas, las tierras. Ellos cruzaron este mar en barcazas, desembarcaron del otro lado y siguieron viajando. Así pasa. En otras palabras, habían cruzado muchas aguas, pero aún no habían llegado a su destino final. Luego volverían a construir barcazas, pero ya era para su destino final, ¿verdad? Al parecer, muchos creen que Dios los estaba preparando como es un viaje en el mar. Así que este es su primer viaje y más adelante veremos el segundo viaje final, que por cierto tomó casi un año de viaje. ¡Wow! Un año de viaje. Imagínate. Qué terrible, ¿verdad? Terrible, bonito, todo, de todo. La experiencia puede ser hermosa, puede ser aburrida en mar, casi todo un año. Ahora, el Señor hace un convenio con el pueblo, es decir, el pacto. El Señor los llevaría a la tierra de promisión, dice el versículo 7. Esta declaración conduce al pacto hecho por el hermano de Jared de que quienes poseyeran esta tierra prometida desde ese momento en adelante y para siempre le servirían a él, el verdadero y único Dios, o serían exterminados cuando la plenitud de su ira viniera sobre ellos, dice el versículo 8. Ese es esencialmente el mismo pacto hecho con Ley. Esencialmente es el mismo pacto hecho con Ley, el profeta, el padre de Nefi. Es una declaración de que Dios guiaría a las personas a esta nueva tierra y que serían preservadas si permaneciesen fieles. Pero si no lo hacían, serían destruidas. Qué terrible. El versículo 10 habla de que esta tierra es una tierra escogida sobre todas las demás, dice el versículo 10. Debemos sentirnos bendecidos por nosotros vivir en este continente, por haber nacido en estas tierras. Eso debemos sentirnos siempre contentos y felices. Estos versículos es la opinión de Moroni. Los versículos a partir del versículo 11, al igual que su padre Mormón, que comentaba cuando narraba, Moroni también hace lo mismo. Sigue esa misma forma de avanzar con el trabajo. ¿Okay? Sigue lo mismo. Moroni dice en el versículo 12, esta es una tierra escogida. Esto
no se refiere solo a Estados Unidos, sino a toda América Latina. Qué bonito. Es una tierra escogida. No solamente es Estados Unidos, sino toda América. Sí, mi amigo, tu país también está en esta bendición. Pero hermanito, si supiera que en mi país hay mucha corrupción, hay mucho caos, secuestros, extorsiones. Bueno, mi amigo, en primer lugar dice, si tan solo sirve al Dios de la tierra, es decir, a Jesucristo, dice el versículo 12, que existen requisitos para que este continente sea escogido y es poder servir a Dios. No olvidemos que también depende de nosotros que podamos saber elegir gobernantes y que no nos dejemos engañar que las cosas nos regalarán. Si estamos esperando regalos que un gobernante regala y regala, eso indica que alguien lo va a pagar. Nada es gratis, mi amigo. Nada es gratis. Por lo tanto, hoy nos regalan, pero mañana nos cobrarán, con los impuestos, con la corrupción, con la inflación, etc. Depende de nosotros entonces para poder vivir con todos los santos en la tierra prometida o escogida que viene a ser América. Los versículos 13 y 14 vuelven a la historia principal después del comentario de Moroni sobre la tierra de promisión. Lo que se oscurece con esta inserción es que los jareditas hicieron 2 viajes a través de muchas aguas. El primero fue después de haber reunido sus provisiones y viajado hacia el norte. El segundo fue después de haber llegado a un lugar donde acamparon durante 4 años, dice el versículo 13 que se está marcando. Llegan a un lugar porque habían pasado unas aguas, ellos llegan a un lugar y se establecen, ya todo fue tranquilidad, felicidad, ya nos apartamos, seguimos teniendo el mismo idioma y están viviendo 4 años. Así como lo escuchas, 4 años ya están viviendo en ese lugar, dicen los versículos, y ahorita se marcó el versículo 13. Los jareditas permanecieron en la costa durante 4 años. El lugar se llamaba Moriancumer. Y tal vez se le dio el nombre del hermano de Jared, ya que José Smith reveló que el hermano de Jared se llamaba, ¿cómo? Maonri Moriancumer. Tal vez estaban construyendo las barcazas, pero aún no las habían utilizado. Por alguna razón habían llegado al momento de partir. Y el Señor tuvo que castigar al hermano de Jared porque aún no lo habían hecho. Dice el versículo 14. El hermano de Jared fue castigado por el espacio de 3 horas. No sabemos cómo habrían medido el tiempo, pero seguramente era una cantidad significativa de tiempo. Wow. Hasta los grandes fallan todavía. Ahora, ¿qué significa que Jared se arrepintió del mal que había cometido? Dice el versículo 15. En este contexto, el mal era que no había obedecido al Señor. Dios les había ordenado que se prepararan, que construyeran barcazas y partieran. Habían estado esperando 4 años en la orilla del mar y por lo tanto no habían cumplido un mandamiento directo. En ese caso, el hermano de Jared y todo el pueblo habían cometido pecado. Fue el pecado de la desobediencia directa, por lo tanto el Señor podía perdonarlos si no pecaban más y si se preparaban para ir a esa tierra que se les había prometido como herencia. Entonces ellos tenían que construir barcazas y resolver problemas. A ver, tomemos nota o apuntes de cómo el Señor prepara a su pueblo. Obvio que primero lo exhorta. Les exhorta, pero también habían hecho pruebas, ya habían viajado a través del mar, aunque una corta distancia, pero eso son pruebas, más o menos, a ver cómo te adecuas al mar, no, mira, yo subo al barco, me mareo, no me mareo, sí, a mí me gusta pues un crucero, esto no es un crucero, esto es una barcaza, algo más pequeño, etcétera. Todo eso lo tenían que ir viendo, ya sabían, porque todos habían subido a una barcaza, aunque sea una distancia más corta, entonces ya conocían al mar, comían pescado, eran animales con los animales con los que te puedes alimentar cuando estás en el mar. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque luego viene su traslado al continente americano, donde es mucho más tiempo, o sea, más difícil. Y para eso tenías que haber tenido una preparación. El Señor le dice al hermano de Jared que se ponga a trabajar, dice el versículo
16. Esa podría ser una instrucción para todo el pueblo de Dios. En todos los tiempos hay cosas que se nos manda hacer y quizás en las que simbólicamente hemos permanecido en el mismo lugar durante 4 años. Dios le dice al hermano de Jared que construya barcazas según el estilo de las barcazas que habéis construido hasta ahora. Eso confirma que esta es la segunda vez que el pueblo de Jared cruzaría las aguas en barco. Los construyeron nuevamente. Tal vez las instrucciones que vemos aquí se dieron anteriormente, pero incluso si así fuera, Moroni decide incluirlas antes del gran viaje marítimo. Las barcazas debían construirse herméticamente. Toma nota con esto porque no eran barcazas normales, se puede decir en el versículo 17, sino eran herméticas, es decir, no entraba pero nada. Y ser capaces, esas barcazas, aparte de construirse herméticamente, ser capaces de ser cubiertas por el agua y no hundirse. Todo eso tenía que ser esas barcazas. Iba con techo, pero en ese techo que iba a caer el agua, no se iba a empozar, no iba a afectar a la barcaza, sino que se tendrían que hacer todo, obviamente, las barcazas debían construirse herméticamente y ser capaces de poder expulsar el agua cuando le cayese, pues no, si no se hunden. Okay. Esta parte de la historia se cuenta a través de múltiples ocasiones en las que el hermano de Jared acude al Señor con preguntas. Sí, porque ya poco a poco se va dando cuenta y dice, oye, no hay timón, ¿a dónde nos vamos? ¿Cómo nos vamos? No hay iluminación, ¿qué vamos a hacer? Es corto el viaje, pero me estás mandando o se me ha mandado que haga un barco grande, entonces obviamente que no hay iluminación. Esta parte de la historia se cuenta a través de múltiples ocasiones en las que el hermano de Jared acude al Señor por preguntas. En este caso, el hermano de Jared se encarga de la construcción de las barcazas. Él se hace responsable, si bien debían ser similares a las construidas anteriormente, también eran claramente diferentes. El hermano de Jared necesitaba múltiples instrucciones sobre cómo hacerlas funcionales. En esta conversación hay múltiples problemas, como en el versículo 19 están los problemas, cómo ellos se iban a iluminar, cómo podrían respirar los ocupantes en una barcaza sellada. Estos versículos describen la solución al problema de la respiración. La respuesta es que deberían tener un agujero en la parte superior y un agujero en la parte inferior del casco de la barcaza, aunque tener agujeros en el casco de un barco es algo que se puede evitar. Se suele evitar. Es posible que estos dos agujeros estuvieran conectados obviamente por un tubo, dicen los estudiosos, ¿no? Tenía un agujero arriba y un agujero en la parte inferior. Si quieres respirar, bueno, por ahí puedes respirar, dice. El hermano de Jared estaba perplejo en cuanto a qué hacer. Él reconoció 3 problemas principales. El grupo necesitaba mecanismos de iluminación, dirección y respiración para sus embarcaciones. Cada embarcación sería en cierto sentido un submarino. Así como un submarino, más o menos imagínate que era una barcaza. Como una ballena en medio del mar también. A veces tragada por las profundidades del mar, o sumergida, y otras veces subiría de nuevo de las profundidades del mar. Por eso dicen que era como una ballena, más o menos, era como una ballena, o obviamente como un submarino. Tenía que ser las barcazas. ¿Por qué? Porque se sumergirían y obviamente todo saldría a flote nuevamente. El hermano de Jared regresa al Señor después de construir los barcos de la manera descrita. ¿Y cómo iban a obtener la luz? Pues ahora falta la luz. O iban a cruzar las aguas en una oscuridad casi perpetua. Dice el versículo 22. El Señor le pregunta al hermano de Jared qué piensa que se debe hacer. Y antes que el hermano de Jared le dé la respuesta, el Señor indica el problema.
debido a que los barcos estarán sellados y a veces bajo el agua no pueden tener pues fuego en su interior. Nada de ventanas, nada de fuego. Piensa porque en el viaje tu barcaza será hundida en el mar y luego sacada. En otras palabras, el Señor le dice, bueno, mira, ya te pregunté, eh, ya te solucioné un problema que tenías. Te di la solución y quieres que yo te diga todo. Es prácticamente lo que le dice el Señor al hermano de Jared. Vamos, hombre, piensa. Tienes un cerebro, hay que usarlo. No te la pongo difícil, sino fácil, pero tienes que hacer un esfuerzo, es lo que le dice el Señor prácticamente. Porque mira que tengo algunas revistas, yo creo que le dijo así, yo tengo algunas revistas de barcos que te van a encantar. Puede ser uno de vela, un barco como el de Nefi o quizás un barco muy sencillo, pero voy a hacer que el mar esté tranquilo en tu navegación. Pero no fue así. También le pudo haber dicho, no te compliques, mira, vas a tener un viaje tranquilo, voy a hacer un viento que sople tu barco despacio para que ustedes no se mareen y puedan llegar. No, no le dijo eso. No fue así. Pudo pedir que el mar esté tranquilo y suavemente sean empujados en el mar hasta llegar a tierra. Mi buen amigo, ya te solucioné dos problemas. Te solucioné la respiración y la dirección. Yo guiaré con los vientos la barcaza. Así que no hay timón para la dirección. Yo me encargo de la dirección, lo dijo el profeta José, lo dijo Jesucristo, pues, ¿no? En este caso, Jehová le dice, ¿no? Yo me voy a encargar de la dirección con los vientos. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Es la pregunta. Muchos no nos gusta pensar, pues, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros si tenemos problemas de iluminación, en este caso en el barco? ¿Cómo hubiéramos actuado? Es la pregunta. Pero pues muchos no nos gusta estar pensando, entonces nos gusta que ya todo esté solucionado. Y ahí sí estamos mal, tenemos que ir pensando. Hace un tiempo yo leí en La Leona que le dijeron a los niños que pensaran qué harían para solucionar el tema de la iluminación, en este caso de Nefi, pues, ¿no? La misma historia. Entonces, eso yo lo leí hace años en La Leona, que se le preguntó a los niños. Y un niño dijo que pediría que le hagan pintura fosforescente y pintaría con eso el interior del barco. Y de esa manera iría iluminado. Sería buenísima idea, ¿verdad? La pregunta es, ¿tú qué idea propondrías, mi amigo? A ver, te doy un segundo. ¿Qué propondrías? ¿Cuál sería tu idea? ¿Qué pensarías? Si te dicen o fueras tú el hermano de Jared, en otras palabras, fueses Mahón Rimoriancumer, ¿qué harías? ¿Qué idea se te vendría a la mente para tener iluminación? Ya te dije una idea de un niño, imagínate. Quería que le den pintura fosforescente, ya está. De esa manera pues lo ilumina y ya está. Hay muchas maneras, ¿eh? Te invito a que lo pienses, no que lo pintes, que lo pienses. Que lo pienses, mi amigo. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de la vida. El Señor no nos puede dar todo. Tenemos que nosotros también hacer nuestra parte. Tenemos que pensar, tenemos que usar la materia gris. No tienes alternativas, busca en internet qué puedo hacer, qué puedo hacer, ver maneras. No es fácil de decir, Señor, necesito y ya, que aparezca. No, pues, tenemos que hacer nuestra parte. Y de esa manera van a venir los milagros. Aprendemos entonces que cuando pedimos al Señor, no nos da todo. El Señor trabaja con nosotros. Eso es lo que el hermano de Jared estaba haciendo con el Señor. Estaban deliberando juntos, pero el Señor no dio órdenes en todas las cosas. El albedrío es importante. No le puede cortar el albedrío también, en este caso, al hermano de Jared. Pero utilizarlo para nuestro propio beneficio es sumamente importante el albedrío. Tenemos que hacer nuestra parte una vez más. Hagamos nuestra parte, usemos el cerebro, pensemos y pensemos de maneras que podamos tener resultado. No se trata de pedir y pedir solamente, sino de plantear alternativas, plantear ideas. Recientemente yo conozco un barrio
Con pena lo digo, hace años ese barrio existían bastantes, tenía buena asistencia. Y no voy a poner números para no sentir mal a ningún barrio. Y de casualidad asisto nuevamente a este barrio y pensé encontrar de verdad casi lleno, pero era la mitad, para que tengas una idea, la mitad de asistencia. Y obviamente no me van a contar un cuento porque yo lo conté. Entonces estaba sentado atrás, empecé a contar así, ya a la ligera, ¿verdad? Uno más, uno menos, pero la mitad de asistencia, no miento, habrán pasado 5 años. Menos creo, no sé, 7 años ya póngale, 8 años, 10 años. Pero no puede ser que un barrio descienda tanto su asistencia. Ok, sí pasó, pues bueno, sí, hubo un obispo, luego hubo cambio, ahora hay otro obispo. Ok, ahí está disminuyendo. ¿Qué hacer? Mi hermano, algo que yo veo, y justo salió un hermano y decía, sí, en la reunión del consejo de barrio. Y yo he asistido a muchos consejos de barrio, lo digo con aprecio y cariño, más lo que se conversa de otros temas y no hay propuestas. Tenemos que llevar propuestas y no hagamos las mismas propuestas, mi amigo, porque hacemos las mismas propuestas de hace 40 años, de 30 años, siempre se ha hecho las mismas propuestas. Entonces, esas propuestas ya no dan resultado. Tenemos que hacer otras, tenemos que usar la inteligencia de tal manera que podamos encontrar otro tipo de resultados. Yo no sé, a ver, división, familias, otra vez lo mismo, se ponen, hacen oraciones, no me burlo, lo digo con aprecio, pero es lo mismo. A ver, las familias, ya por lugares, aquí a las zonas centro, a ver, la familia fuerte, compañerismos, otra semana más, 2 semanas se toman para organizar los compañerismos, a visita, la siguiente semana, informe, nada, hermano, no he tenido tiempo, la otra, no he tenido tiempo. Y así pasa el tiempo y siguen con la misma fórmula que no da resultado. Hermano, pero para usted es fácil. A ver, dennos ideas, ¿verdad? Mi amigo, tú tienes que poner las ideas. Si eres el líder tiene ideas. Es bonito aceptar el llamamiento. A ver, se le llama como maestro de la escuela dominical. Se le llama como maestro de seminario, se le llama como obispo, se le llama como presidente, se llama como presidente de quórum, o líder de quórum, o el líder de quórum de élderes, etc. Presidente de quórum de élderes, etc. No, mi amigo. Inmediatamente, disculpe hermano, me va a dar una bendición, me va a apartar, por favor, que tenga ideas en mi llamamiento. Ideas nuevas. Bendígame con eso. ¿Por qué no pedirle? ¿Está mal? ¿Quién dice que está mal? No está mal. Pidamos eso, mi amigo. Y las ideas vendrán. Otra vez yo me reúno solo en mi casa, en la iglesia, oro, ayuno, pido ideas nuevas. ¿Qué hacer? Te planteo un ejemplo. Uno nada más. Nada más te voy a plantear, porque bueno, tampoco no es que yo tenga la vara mágica, ¿verdad? Porque todo depende de los barrios. No hagas visitas de esa manera. Entonces, ¿qué hacer, hermano? Fácil. Mira, te la planteo así. ¿Qué eres? ¿Presidente de la Sociedad de Socorro o presidente del quórum de líderes? Ok, ¿cuántos son? 3, los 3, ¿no? Presidente y 2 consejeros. Porque si no tienes ni consejeros, o sea, a veces hay barrios que, ese es otro dilema. Veo que hay barrios, presidente y primer consejero, el segundo, no, ya se llamará. Eso quiere decir que no hay, pues. Aquí nada que ya se llamará. No hay. Entonces, presidencia incompleta. Eso quiere decir que el barrio está cayéndose. No puede ser, ¿verdad? Por lo menos, ojo que cuando se divide un barrio, se forma un barrio, lo mínimo se cuentan las personas. Tiene que haber un obispo, tiene que haber un consejero, tiene que haber un segundo consejero, tiene que haber un presidente de quórum, antes era líder de sumos, tiene que haber como 30, ya no recuerdo cuántos, liderismos, poseedores, sacerdocio y mujeres. De tal manera que se pueda llamar, pues. Pero si en mi barrio solamente hay 5 líderes, entonces no voy a completar todo. Eso ya no es barrio. Entonces, de esa manera tengo que... a ver, hermanito, usted va a ser consejero, ¿ya? Y también lo voy a llamar como presidente de quórum. Y también va a ser secretario. Y usted va a tener como 10 llamamientos. Eso ya no es barrio. Seamos sinceros. O sea, no nos engañemos, mis amigos.
Estamos para aprender y mejorar. Ok, volviendo al tema. ¿Qué te planteo? Fácil. Tú eres presidente de quórum y tienes tus 2 consejeros, porque si no tienes consejeros, pídelo, mi amigo, pídelo. Y si no te dan, pues bueno, no se trabaja. No se puede trabajar. ¿Verdad? Estamos incompletos. Ok, ¿tienes tus consejeros? Fácil. A ver, reunamos las familias que más... veamos el directorio y las familias que se pueden rescatar. ¿Quiénes no están viniendo reciente? Ok, está viniendo, ya, me voy a poner, el hermano Omar no viene. El hermano Omar en su casa es 1. El hermano Omar en su casa son 2. El hermano Omar son 3. Uy, nos conviene, son 3. Viene, ya, ok. ¿Qué otra familia? La familia, como siempre, ¿verdad? Juan, ahí está. Otro. ¿Cuántos somos nosotros? Presidente y 2 consejeros, somos 3, no hay más. Ok, entonces otra familia. La familia de la hermana Marta. Ya estamos. El hermano Omar, el hermano Juan, la hermana Marta, que han estado viniendo, están frescos, pero no vienen. O vienen de vez en cuando. No. A estos lo vamos a agarrar. A estos. Ok, hermano. Yo, presidente, visito a Omar. Usted, primer consejero, visita a tal hermano. A Juan. Usted, segundo consejero, visita a Marta. ¿Le parece? ¿Cuándo? Esta semana. Sí, esta semana. No sé qué día, pero el domingo nos reunimos y usted visita. Solamente uno, no visite más. No visite, solamente a ellos. ¿Les parece? Perfecto. El domingo, reunión. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Yo doy mi informe, el otro doy el informe, el otro doy el informe. Ya van 3 visitas. ¿Cómo les fue? Bien, sí, me recibió, sí, dijo que iba a venir, no ha venido, sí, me está mintiendo, ta. Segunda semana. Otra vez reunidos ahí, dan el informe. Ahora vamos a hacer intercambio de esas 3 familias que estamos hablando, de Omar, Juan y Marta. Usted, primer consejero, yo visité, el presidente, yo visité a Omar. Ya no lo voy a visitar a Omar, lo voy a visitar a Juan. Y usted, primer consejero que visitó a Juan, lo visita a Omar. O se turna o a Marta. Y usted que visitó a Marta, lo visita a Omar. Nos cambiamos las familias. ¿Ok? Cambio y fuera. Segunda semana, tercera semana reunidos, informes, ¿cómo les fue? Sí, visitamos, sí, se sorprendieron que otra vez. ¿Por qué hago ese intercambio? Para no caer chinchoso, molestoso a la familia otra vez. ¿Usted me está visitando? No. En otro día, cualquier día usted vaya y visite. Sí, ahí va a estar. Ya van 3 visitas más. 3 familias diferentes. 3 compañerismos, no familias diferentes, sí, visitados por compañerismo diferente. Simple, es fácil. No, hermano, eso no da resultado. Da resultado, mi amigo. No te acumules de tanto. Empieza por poco. ¿No quieres hacerlo eso? Ok, la segunda, ya, con esto termino. Ideas. Los 3, la presidencia completa, vamos los 3. Sí, este jueves visitamos a tal familia. ¿Les parece? Si alcanzamos, vamos a visitar solamente 2 familias ese día. El jueves, viernes, no sé. ¿Qué día pueden? Jueves. 8 de la noche, perfecto. Visitamos a tal familia y a las 9 de la noche visitamos a la otra familia. No más. Se van y visitan a esa familia. Los 3. Luego pasan a la siguiente familia. Visitan a Omar y luego a la familia de Juan. No más. Informe el domingo, los 3. ¿Qué les pareció? ¿Cómo les fue en las visitas que hicimos? A ver sus impresiones. Sí, nos fue bien, nos fue mal. Ok, esta semana volvemos a visitar a esa familia. No más. Lo visito a Omar, lo visito a Juan. A las 2 familias. Y seguimos con las actividades, seguimos con todo. Pero seguimos nosotros como presidencia visitando esas 2 familias. La tercera semana lo mismo, la cuarta semana es lo mismo. Al mes. ¿Qué crees que va a pasar con la familia? Tiene 2 opciones, con Omar y con Juan. Que se muden o los acepten. Diga, ya estos son cargosos, toda la semana están que nos visitan. Y ojo, esos son recientes, mi amigo, que han dejado de asistir a la iglesia. Por lo tanto, van a asistir. No hay alternativa. Ya, hermano, ya, yo sé que está aquí. Yo sé, ya no estás. El jueves no estás. Ok, no voy a venir jueves, el sábado vengo. No te voy a decir, te caigo sorpresa. Porque si tú quieres actuar así, yo también actúo así. Hermanos, visitamos sorpresa. ¿Qué va a suceder? Van a venir por cansancio, pero yo no me canso. Y por cansancio vendrán los otros. Pruébalo. Te estoy dando ideas. Hay muchas ideas, mi amigo. Hay muchas. Yo te estoy planteando ideas, no de experiencia. Van a dar resultado. Con fe van a dar resultado.
No lo visites un mes, visita 2 meses. Ya vino a la iglesia. Te agarro, ven para acá. Vamos a visitar contigo. No te voy a soltar porque te me dejas, te me apartas, te me inactivas. No, contigo ya no somos 3. Ya vino Omar. Hermano, ya vino Omar. Perfecto, me lo agarran del cuello. El jueves, reunidos ahí. Hermano, vamos a salir a visitar el día viernes. Usted nos acompaña. Ya no somos 3, somos 4. Quizás nos podemos dividir 2 y 2 para que el hermano sienta, porque recién es que se ha inactivado. Entonces el hermano va a cobrar. ¡Uy, qué bonito es esto! Mira, ya va viendo resultados, ya trajimos a 1, ya trajimos a 2. Hay resultados, no te compliques la vida. De los 3 que has visitado, que venga 1 es el 30%, mi amigo. 30% de resultado. 30%. Es bastante, pero te pones la meta de tu directorio, que son 100, visitar. Por lo tanto, visitas y visitan a 1. Tal vez venga ese 1. Y si viene ese 1, si se activa, ¿cuántos son? El 1%. Dime tú, ¿dio resultado? ¿No es mejor el 30%? No estoy mintiendo, pero es efectivo. Dejemos ya lo mismo que no da resultado. En este caso, volviendo a la clase, en este caso se le plantea a el hermano de Jared, ok, plantéame las alternativas. Entonces aprendemos que cuando pedimos al Señor, no nos da todo. El Señor trabaja con nosotros. Eso es lo que el hermano de Jared estaba haciendo con el Señor. Estaban deliberando juntos, pero el Señor no dio órdenes en todas las cosas. El albedrío es importante, pero utilizarlo para nuestro propio beneficio es sumamente importante. Tenemos que hacer entonces nuestra parte. No se trata de pedir solamente, sino de plantear alternativas y plantear ideas. Que ese es el objetivo. Plantear ideas, plantear alternativas. Ahora entramos al capítulo 3. El Señor le preguntó al hermano de Jared qué pensaba que se debía hacer para encender las barcazas, ya que no podían tener fuego. Lo que el hermano de Jared se le ocurrió fueron 16 pequeñas piedras que de alguna manera habían sido fundidas en una roca. El hermano de Jared había creado piedras que no habrían existido en la naturaleza y luego le pidió al Señor, a Dios, que alterara aún más su naturaleza. En vista que había 8 barcos, fundió 16 piedras pequeñas. Eso dice el versículo 1, 2 para cada barco. Ya tampoco no puedo hacer más. Buena idea se le ocurrió. El hermano de Jared vuelve a plantear el problema de que se debe resolver. Que se debe resolver. No obstante, pide al Señor que toque pues las piedras, que cambie su naturaleza de piedra inerte a instrumentos milagrosos de luz. A pesar de la declaración del hermano de Jared de que no tiene derecho a pedirle nada a Dios, no obstante tiene fe en que Dios puede hacerlo y lo hará. Tú tienes que tener fe también en tus visitas, porque si no tienes fe, a ver, vamos a probar si el hermano Omar dijo, creo que se le ocurrió, estaba unas ideas locas. No, tú tienes que tener fe en tus ideas. Está bien, escuchaste una sugerencia al hermano Omar, pero eso se convierte en tu idea. Yo tengo fe que esto va a dar resultado. Ya tengo la idea, me la copio, y hay que copiarse las ideas buenas, y yo lo haré. Y eso yo tengo que tener fe, como el hermano de Jared que tenía fe. El hermano de Jared le pide a Dios que toque las piedras con su dedo, y Dios lo hace. El hermano de Jared ve el dedo como un dedo de carne y sangre y cae de miedo, dice el versículo 8. Ahora, Mahonri Moriancumer, que viene a ser el hermano de Jared, había pedido específicamente que Dios tocara las piedras con su dedo, pero no esperaba presenciar realmente el acto. Dios se había aparecido previamente en una nube. El hermano de Jared es posible que no haya supuesto que sería tan real como lo que él vio. Obviamente, no había instrucciones, no había escrituras. Él creía en Dios, pero tanto como el conocimiento tenemos ahora no existía. ¿Te imaginas cómo será Dios y que lo veas? ¡Wow! Dios había aparecido previamente en una nube. El hermano de Jared es posible que no haya supuesto. ¿Por qué? Porque estaba en la nube y él no pensaba que él tenía un cuerpo. Lo que se cuenta es para resaltar el milagro. Dios no estaba en una nube, era visible en un dedo que sugería que verdaderamente había un ser que era reconocible como similar a la humanidad mortal, es decir, como nosotros. Dios estaba enseñando a su profeta que él no era la nube.
o vivía en la nube, porque eso se imaginaba, pues, el hermano de Jaré, ¿no? Si me habla la nube, Dios está en la nube, Dios es la nube. Entonces, le tiene que parar un ratito. Yo no soy la nube, yo no vivo en la nube. Es más, por eso se le muestra. ¿Ok? Se le muestra para que el hermano de Jaré pueda entender y pueda saber con quién está tratando. Muchos enseñan, antes de conocer la iglesia, yo te haría más bien la pregunta, antes de conocer la iglesia, ¿cómo te imaginabas o pensabas que era Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Ah? Si tú te has unido reciente a la iglesia o hace años, ¿cómo te imaginabas antes que era Dios? Muchos enseñan que es un espíritu, por ejemplo. Muchas congregaciones lo enseñan en esta época. Sus filigreses creen que Dios es espíritu. En nuestra iglesia se enseña que Dios tiene un cuerpo como el de nosotros. Algún día lo vamos a ver así. Lo que el hermano de Jaré vio fue un Jesucristo premortal, antes del momento en que tomó sobre sí carne y sangre, que fue cuando nació de María, obviamente. El versículo 9 lo aclara: tomaré sobre mi carne y sangre, dice el versículo 9. Ahora, la conversación continúa con el Señor y le manifiesta la gran fe que tiene, y luego le pregunta al hermano de Jaré: ¿viste más que esto? Esta pregunta es como una invitación a tener una visión más amplia del cuerpo premortal de Jehová. Por su fe, el hermano de Jared puede ver lo que él había asumido que había estado en la nube. El versículo 3 es fascinante porque asume información que no se da en la conversación, pero se asume. Jehová declara que debido a la fe del hermano de Jared es redimido de la caída, dice el versículo 13. Y puede ser llevado a la presencia de Dios. Es decir, Jehová, que está hablando con el hermano de Jared, se da cuenta de su fe. Esta fe es fuera de sí, es fuerte la fe. Entonces lo redime de la caída y se da cuenta que él puede ser llevado a la presencia de Dios. Esta es una declaración importante, aunque no sabemos cuánto de la misión expiatoria del Mesías sabía el hermano de Jared. ¿Conocía la expiación? ¿Conocía esa doctrina o no? No lo sabemos, pero él lo va entendiendo en esa visión. Lo que sí sabía es lo que es lo más importante, es decir, que mediante la redención de la caída, el hermano de Jared podía estar en la presencia de Dios. Algo que debemos saber siempre es que la gente del Antiguo Testamento y nefitas tienen derecho a la vida eterna, aunque su fe era diferente a la nuestra, en el sentido que ellos lo hacían por el Cristo que iba a venir. La nuestra es en el Cristo que vino y vendrá en su segunda venida. ¿No te quedó claro esto? Te lo repito. Algo que nosotros debemos saber siempre es que la gente del Antiguo Testamento y los nefitas tienen derecho a la vida eterna, obvio, como todos, pero ellos tienen derecho a la vida eterna, aunque su fe era diferente a la nuestra. ¿Cómo así, hermano, que era diferente? Sí, porque su fe, en el sentido que ellos lo hacían por el Cristo que iba a venir. La nuestra es en el Cristo que ya vino y va a venir en la segunda venida. Ellos tienen fe, o tenían que tener fe en el Cristo en la primera venida. En el versículo 14, Jehová le da una lección doctrinal al hermano de Jared del plan de salvación. Ahora, para estar seguro de que el hermano de Jared entienda quién está de pie frente a él, Jehová declara que él es el mismo Dios que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo, dice más adelante. Es decir, eso lo dice en el versículo 14. Es decir, el Dios que declaró que el hermano de Jared fue redimido de la caída era el mismo y el único que podía hacer esa declaración. Jehová mismo se declara como el Mesías expiatorio, diciendo: soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo, dice en el versículo 14 marcado de rojo. Y luego vemos pues allí a un Jesucristo mirando en la tierra que viene a ser Jehová. Mientras Moroni trabajaba con su material de referencia, quedó impresionado con la experiencia del hermano de Jared. Obviamente le causó impresión leer esa parte que él de repente no sabía. Era algo que sintió que necesitaba explicar Moroni.
Primero, aclara que Jehová se apareció a este hombre en el espíritu a la manera y semejanza del mismo cuerpo, tal como se mostró a los nefitas. ¿Dónde dice eso? En el versículo 17. Tengamos en cuenta que los versículos del 17 al 20 están escritos por Moroni. ¿Okay? Los del 17 al 20 son escritos por Moroni. El versículo 19 nos dice que para el hermano de Jared, la experiencia que tuvo dejó de ser fe, porque supo sin ninguna duda, dice en el versículo 19. Supo él sin ninguna duda. Poderoso versículo. Prestemos atención a esta parte porque lo que se dice es doctrina. Y no podemos dejar pasar sin analizarlo. El hermano de Jared era un buen hombre, tenía fe, pero su fe era grandísima. Tan grande que el Señor quedó admirado de su fe. Y en el versículo 9 lo dice. Él ahí lo menciona. Jamás ha venido a mí hombre alguno con tan grande fe como la que tú tienes, le dice. Ahora, Moroni explica en el versículo 19 que el hermano de Jared, después de esa experiencia espiritual que ha tenido, ya dejó de ser fe, porque supo sin ninguna duda. Entonces, ¿dejó de tener fe? El hermano de Jared se destaca como un buen ejemplo de cómo se obtiene el conocimiento de Dios por la fe y también de cómo ese conocimiento perfecto, desde una perspectiva mortal, reemplaza a la fe. Lo explico. El hermano de Jared tuvo muchísima fe y por esa fe obtuvo conocimiento de Dios, un conocimiento perfecto porque lo vio y conversó con él. Eso hizo que el conocimiento reemplace su fe. Cuando una persona obtiene un conocimiento perfecto sobre cualquier asunto determinado, entonces, en lo que respecta a ese asunto, deja de tener fe, ya no tiene fe, o más bien su fe ha sido suplantada por el conocimiento puro. Mientras nosotros tenemos fe en Dios, que no lo vemos, pero sabemos que vive, el hermano de Jared dejó de tener fe, porque ya lo vio. Hermano, ¿y el hermano de Jared dejó de tener fe entonces? Su fe pasa a otro nivel, porque mientras los que lo acompañaban tenían que tener fe en el Dios que no veían, el hermano de Jared tenía que tener fe en otros temas. Quizás tenía que tener fe en que llegarían a un nuevo continente al salir de sus barcazas. Tenía que tener fe en el Padre Celestial, porque indica que solamente vio a Jehová o Jesucristo, pero no al Padre. Lo mismo fue con José Smith. Su fe termina en la arboleda sagrada. La fe que tenía con el Padre y el Hijo dejaron de ser ese día porque los vio y le hablaron. Mientras nosotros tenemos que tener fe en ellos, en el Padre, en el Hijo, porque no lo hemos visto. Espero que esto aclare porque hay momentos donde ya uno deja de tener fe y pasa a otra parte de fe. No quiere decir que yo ya tengo fe, yo ya lo vi, ya sé por mí mismo, entonces ya no tengo fe. No es así. Pasas a otro nivel de fe. Pasas a tener fe en otros temas, en otras cosas que te faltan. A Mormón se le había dicho que había cosas que no debían escribir. Al hermano de Jared se le dijo que la suya era una experiencia sagrada, pero solo personal en el versículo 21. No debía contar la experiencia por si acaso. No obstante, debía escribirla. Su registro finalmente estaría disponible, pero solo para alguien que tuviera las herramientas necesarias para interpretar las escrituras, que había sido confundida. Estas herramientas eran 2 piedras, dice el versículo 23, que se guardaron a lo largo de la historia jaredita y se guardaron con las planchas de éter. Estas 2 piedras, conocidas como los intérpretes, parecen ser las que Moroni enterró con las planchas para que José Smith las encontrara y por lo tanto tuviera las herramientas para traducir. Parece que fueron las mismas. Luego menciona los últimos versículos, después de que se le dijo que había cosas que debían escribirse, pero que no estaban disponibles para el mundo. Jehová dio al hermano de Jared una visión de la historia espiritual del mundo. Este capítulo termina con la exhortación de que se debían sellar lo que se estaba escribiendo. Entramos al penúltimo capítulo, que es el capítulo 4. Recordemos que Moisés descendió también del monte con las escrituras. En el Antiguo Testamento hemos visto eso.
El hermano de Jared descendió del monte con el mandato de escribir las escrituras, no con las escrituras, sino con el mandato de escribirlas. Una diferencia importante era que las escrituras de Moisés debían darse inmediatamente al pueblo. Las que el hermano de Jared debía escribir se les prohibió que vinieran a los ojos de los hombres hasta después que él fuera levantado sobre la cruz, y por esta causa el rey Mosías las guardó, para que no vinieran a la palabra hasta después que Cristo se manifestara a su pueblo. Moroni estaba escribiendo después de que Cristo se manifestó a su pueblo. Una vez más, si estas escrituras fuesen invención de José Smith, ¿por qué tuvo que poner todo esto? No te compliques, José. ¿Para qué complicarse la vida? José, hazlo más simple, mi amigo. ¿Verdad? Le diríamos, no te compliques. Eso sería lo mejor para alguien que lo está inventando. Pero, no es así, no es invención, por lo tanto es traducción, por lo tanto José Smith está traduciendo. Los versículos que siguen en el capítulo 4, nos hacemos la pregunta, ¿cuál fue el motivo entonces por la que el Señor no deseaba que se dé a conocer a la gente? Veamos la visión que tuvo Mahonri, el hermano de Jared. Fue en el viejo continente. Eso hay que tenerlo claro. Mahonri el hermano de Jared, tuvo la visión de ver al dedo de Dios o de tener una presencia con Jehová en el viejo continente. No fue en América. Pero estas planchas fueron llevadas, las que tenía escritas, las que se iban escribiendo, fueron llevadas a América. Por lo que se refiere que no deberían ser mostradas a los nefitas o lamanitas hasta después de que Cristo se hubiera mostrado, y se refería a la aparición de Cristo en la tierra de abundancia, en América, y no a su misión mortal en el viejo mundo. A eso no se refería. Es verdad, tuvo la visión allá, pero se refería a los nefitas y lamanitas. Entonces aprendemos que el hecho de mantener el registro de los nefitas hizo que su experiencia con el Cristo resucitado fuera un acontecimiento maravilloso y algo inesperado. Conocer la experiencia del hermano de Jared no aumentaría esa majestuosidad. Sin embargo, ahora que el registro que tenía Moroni se estaba preparando para un lector futuro, ¿como quién? Como nosotros, y podría servir como otro testamento del Dios que descendió a la tierra para convertirse en el Mesías. Es decir, si lo mirásemos de otra manera, este libro de Jared es otro testamento de Jesucristo. Moroni dice que se le mandó escribir y lo hizo. También se le mandó sellar la interpretación de ella e incluir a los intérpretes para que pudieran darse a conocer. El versículo 8 es muy claro. El que niegue estas cosas, maldito sea, dice el versículo 8. No les mostraré cosas mayores. ¿Cómo sabemos a estas alturas? Las planchas que recibió José Smith, mi amigo, no lo olvides, las que estás ahí, que miras, solamente fueron traducidas una parte. Es decir, aproximadamente, porque es un cálculo nomás, aproximadamente la tercera parte es lo que se tradujo, o la mitad. Es decir, que falta todavía la mitad o las 2/3 partes. Esta porción sellada contiene el registro completo de la visión del hermano de Jared. Dicen, quizás sea cierto y tiene lógica. ¿Y cuándo se traducirá, hermano? Bueno, muchos dicen que en el milenio, otros antes del milenio. Para ello debemos estar preparados y tener fe. No leemos mucho el libro de Mormón y queremos más escrituras. Así no funciona. Es un poco absurdo querer más escrituras y ni siquiera leemos las que tenemos. El pueblo tiene que leer más, tener más fe, y de esa manera el Señor dará más. No hay otra manera. A partir del versículo 13, estos 5 versículos, versículo 13 al 17, están escritos directamente a los futuros lectores gentiles del libro de Mormón, o sea, para nosotros. La promesa es que si creen en el libro de Mormón, Dios les mostrará las cosas mayores, dice el versículo 13. Por lo tanto, la aparición del libro de Mormón llega a ser una señal de que los acontecimientos del fin de los días se están poniendo en marcha, según el versículo 17. Cuando recibáis esa historia, sabréis que la obra del Padre ha empezado sobre toda la faz de la tierra y nosotros lo estamos viviendo. La admonición final es la misma que Mormón y Moroni
han declarado anteriormente. Arrepentíos todos los extremos de la tierra y venid a Cristo. Y creed en su evangelio y sed bautizados en su nombre, dice el versículo 18. Ese es el evangelio. Ese es el mensaje fundamental de todo el libro de Mormón. En el capítulo 5, que vemos en el último capítulo que tiene solamente 6 versículos, es Moroni quien habla y dice acerca de las planchas de las cosas que ha sellado. No las toques, le dice, con el fin de traducirlas. El versículo 1 lo dice. ¿A qué se refiere? A las planchas. Luego le dice, podéis tener el privilegio de mostrar las planchas, dice el versículo 2. Luego le dice eso, podéis tener el privilegio. Es muy claro que Moroni se está dirigiendo ¿a quién? Directamente a Joseph Smith o José Smith. Todo este capítulo está escrito directamente a la persona que traducirá los registros, es decir, José Smith. Es obvio que Moroni lo ha visto en una visión a José Smith y como parte de la visión que ha tenido de la aparición del registro que él y su padre mormón escribieron, también vio el papel de José Smith. Moroni dirigió sus pensamientos a José Smith y la manera en que este registro podría ser considerado verdadero. Moroni también habla de testigos. Él prepara el escenario para los 3 y los 8 testigos. Moroni da instrucciones y son específicamente para los 3 testigos. Sí, los 3 testigos que conocemos. Ellos fueron los primeros en recibir ese privilegio. ¿Quiénes fueron? Oliverio en español, Oliver Cowdery, Martin Harris y el tercero que fue David Widmer o David Widmer. Los 3 testigos. José Smith habló de estos testigos. Él dijo, en el curso de la obra, estoy leyendo lo que él dijo, en el curso de la obra de traducción, nos cercioramos de que el Señor proporcionaría 3 testigos especiales, a quienes les concedería que vieran las planchas de las que se traduciría esta obra que viene a ser el Libro de Mormón, y que estos testigos dan testimonio de lo mismo, como se hallara registrado. Casi inmediatamente después de haber hecho este descubrimiento, se les ocurrió a Oliver Cowdery, David Widmer y al ya conocido Martin Harris, quien había venido a preguntar sobre nuestro progreso en la obra, porque era el que ponía el dinero, él viene a preguntar cómo van, que me hicieron consultar al Señor. Los 3 le dijeron hay consulta al Señor para saber si no obtendrían de él, de Dios, el privilegio de ser estos 3 testigos especiales y finalmente se pusieron tan solicitados. Tanto me instaron a consultar que al fin yo acepté. A través del Urim y Tumim obtuve del Señor para ellos lo siguiente. Y esto lo podemos ver en Doctrina y Convenios 17. He aquí os digo que tenéis que confiar en mi palabra. Y si lo hacéis con íntegro propósito de corazón, veréis las planchas, y también el pectoral, la espada de Labán, el Urim y Tumim que le fue dado al hermano de Jared en el monte, cuando habló cara a cara con el Señor, así como los directores milagrosos que recibieron a ley mientras se hallaba en el desierto, que vienen a ser la Leona, en las inmediaciones del Mar Rojo, y será por vuestra fe que se os concederá verlas. Sí, mediante esa fe que tuvieron los profetas de la antigüedad. Y después de haber logrado fe y de haberlas visto con vuestros ojos, testificaréis de ellas por el poder de Dios. ¿Dónde está eso? Fin del comentario. Lo encuentras en Historia de la Iglesia. Está en inglés en el volumen 1. También lo puedes encontrar en Doctrina y Convenios, sección 17, más o menos de eso habla. En consecuencia, a los 3 testigos no solo se les mostraron las planchas, se les mostró una visión que vieron un ángel, vieron una luz del cielo y escucharon una voz. El mismo Moroni se les apareció. El mismo Moroni se les apareció a los 3 testigos y les mostró las planchas de oro, la espada de Labán, la leona, el pectoral, el Urim y Tumim. A nadie le gusta escuchar la frase te lo dije, ¿verdad? A veces cuando decimos, a nadie le gusta escuchar eso. Pero a aquellos que rechacen el Libro de Mormón se les mostrará su insensatez en el último día. En esencia escucharán, te lo dije. ¿Pero de quién? Del Salvador. Quien señaló, sabréis que yo soy el que habla en el último día, dice el versículo 6. Oirán, te lo dije, de los 3 testigos cuya declaración permanecerá como un testimonio contra el mundo. En el último día oirán te lo dije de cada miembro de la deidad, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo darán testimonio. Finalmente escucharán os lo dije de Moroni,
¿Quién les advirtió en el versículo 6 cuando dice, sabréis que tengo autoridad cuando me veáis y estaremos delante de Dios en el último día, en el día del juicio por si no lo sabíais? Y el versículo 6 lo dice, estará Moroni. Lo veremos y la pregunta es, ¿qué le diremos? Gracias, Moroni, por haber guardado las planchas, pero yo no creía en ellas. O le agradeceremos por haber escrito y haberlas preservado y creído en las planchas como es el libro de Mormón. Tengamos cuidado. ¿Quién más estará allí para condenar al incrédulo? ¿Será José Smith? ¿Será el misionero que primero entregó el libro de Mormón? ¿Que nos entregó? ¿Será un maestro? ¿Será un obispo? ¿Un amigo? Finalmente será el mismo incrédulo, convencido de su propio error, y será condenado por su propia conciencia. En ese momento ya no habrá tiempo, mi amigo. Cree, mi amigo, y pregunta a Dios para que tu fe no caiga y sea fuerte y tu fe crezca y puedas decir ese día, dame un abrazo, Moroni, porque gracias a estas planchas creo más en Cristo. Terminamos la clase con un versículo conocido como fue Éter, capítulo 2, versículo 14. Por el espacio de 3 horas habló el Señor con el hermano de Jared y lo reprendió. A menudo cometemos el error de esperar la perfección de los profetas. Una de las principales razones por las que algunos de los primeros santos apostataron fue por las imperfecciones percibidas en el profeta José Smith. José admitió abiertamente que no era perfecto, y en Doctrina y Convenios, sección 3, versículo 7, fue duramente castigado porque temía más a los hombres que a Dios. En lugar de criticar a los profetas nosotros o cometer el error igualmente fatal de cubrir sus pecados, debemos regocijarnos de que los siervos más valiosos del Señor fueron, después de todo, humanos. Si vamos a estar viendo sus errores, es complicado vivir así. Si el hermano de Jared se olvidó de orar, tal vez haya esperanza para todos nosotros. Los profetas son nuestros líderes. Veámoslos así. Están para ayudarnos en el camino. Ellos no son el camino. Nos ayudan para que podamos caminar en el camino. Sus vidas son imperfectas. Tal como vemos en la imagen, lo vemos a Moroni apareciéndose a José Smith, dándole indicaciones acerca de las planchas. El mismo que las enterró, el mismo que se apareció para entregarle las planchas. Todo coincide, mi amigo. Ejerzamos fe. El hermano de Jared fue probado. Se le dio mucha ayuda, pero también tenía que hacer algo. Nosotros también pedimos al Señor y estamos pidiendo y pidiendo. ¿Qué hemos aprendido de la visión que tuvo el hermano de Jared? Que tuvo una fe increíble y que debido a su fe pudo estar en la presencia de Jesucristo. Entonces aprendemos que mientras el mundo pide conocimiento en lugar de fe, nosotros pedimos conocimiento, pero a través de la fe. No lo olviden, lo repito, el mundo pide conocimiento en lugar de pedir fe. Nosotros, los que conocemos el Evangelio, pedimos conocimiento, pero a través de la fe. Ejerzamos la fe y tendremos conocimiento. El mismo José Smith lo demostró, un hombre que no tuvo mucha educación y luego al final de su vida era un hombre con mucho conocimiento, porque lo tuvo a través de su fe. Que ejerzamos la fe, que tengamos una hermosa semana y les espero la próxima. Muchas gracias por acompañarme.